Buenos días a todos. Vamos a dejar unos minutillos para que se vaya conectando la gente y a la 1:05 más o menos empezamos con este seminario. Bueno, pues buenos días a todos. Yo creo que ya podemos ir empezando. Comentaros a los que no conocéis la plataforma que podéis escribir en el chat, presentaros, decir quiénes sois, de dónde venís, cuál es vuestro interés o las inquietudes que tenéis. Y luego, si hay alguna pregunta específica que queráis plantear, hay un apartado que pone Q&A o preguntas y respuestas, PIR puede ser, en el que ahí podéis hacer vuestras preguntas que luego trataremos al final de la misma, al final de la presentación. Y
Y dicho lo cual, yo creo que ya podemos empezar, ¿vale? Porque hemos dado 5 minutos de cortesía. Entonces, bueno, yo quiero agradeceros a todos por estar aquí un 26 de julio a la 1 de la tarde. La verdad que sabemos que es una fecha difícil, pero también queríamos hacer este encuentro porque creemos que es importante tener un conocimiento de lo que ha sido el uso de los antibióticos en el pasado, los resultados o los efectos que hemos tenido de ese uso, en qué situación estamos ahora y el futuro, que es hacia dónde nos dirigimos y qué es lo que vamos buscando de aquí a unos años, 5 o 10 años. Antes de presentar a Cristina, que es nuestra ponente de hoy, os quería comentar que estos encuentros los llevamos haciendo desde hace ya varios meses en la plataforma de Livestock Genetics from Spain, que es una plataforma de internacionalización y de comercialización de genética española o de animales puros fuera de nuestras fronteras, en la cual ayudamos y apoyamos a todo aquel que quiera exportar y que quiera conocer las razas que tenemos aquí en España para facilitarle esa conexión y esa adquisición de animales o de genética, tanto embriones como semen. En este caso está gestionada por la Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto, a la cual pertenezco, y llevamos desde hace 2 años montando esta plataforma, la cual, bueno, pues está apoyada tanto por parte del Ministerio de Medios de Producción Ganadera como por parte del ICES, del Instituto de Comercio Exterior. Por lo tanto, bueno, pues poco a poco vamos avanzando en el hecho de que las razas sean conocidas fuera de España. Y es nuestro objetivo número uno. Pero en este caso es el primer seminario que hacemos, digamos, con una temática más, voy a decir, o tangencial o transversal, en la cual toca todo, ¿no? Porque en los anteriores seminarios hemos tenido que si aplomos, que si la consanguinidad. Por lo tanto, así han sido temas bastante más específicos en cuanto a especies ganaderas, que ha podido ser en equino, por ejemplo, y en este caso toca a todas las especies, a todas las ramas. Por lo tanto, creemos que puede ser de interés para todo el sector. Una vez dicho lo cual, doy la bienvenida a Cristina Muñoz, que es nuestra ponente de hoy, que nos va a hablar sobre las resistencias de antibiótico en la situación actual y en el futuro. Entonces, bienvenida Cristina, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a ti. Y para hacer una breve presentación que luego ella completará, es licenciada en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, además de ser diplomada en Dirección y Gestión de Empresas por la Confederación Empresarial de Madrid. Trabaja en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios desde el año 90 y es coordinadora del PRAN, que es el Plan de Acción Nacional para la Reducción de los Riesgos de Resistencia a los Antibióticos en Medicina Humana y Veterinaria, que hay un error que no es 2004, es desde 2014. Y por último es miembro español del Comité Europeo de Medicamentos Veterinarios desde el año 2005. Por lo tanto, tiene una amplia experiencia en este sector y agradezco de parte de la plataforma y de parte de FEAGAS que haya tenido la agenda, el tiempo en su agenda para dedicarnos media hora, una hora para hablarnos de este tema. Por lo tanto, con ella os dejo. Ya sabéis que podéis hacer preguntas en el apartado de preguntas y respuestas o comentar en el chat, presentaros. Sin más dilación, Cristina, cuando quieras, todo tuyo. Muy bien, pues muchísimas gracias y agradeceros estar aquí, porque efectivamente estar aquí un 26 de julio a la 1 no es fácil, pero bueno, lo que voy a hacer es tratar de hacerlo lo más ameno posible, intentar agilizar la presentación, porque yo creo que en estos casos siempre lo que es más importante es preguntas o comentarios o tertulias sobre estos temas. Entonces, bueno, os voy a hablar un poco de la situación actual donde estamos en relación con el uso de antibióticos.
Y, por supuesto, no puedo empezar a comentaros la situación actual sin tener en cuenta los dos grandes retos a los que nos tenemos que enfrentar en lo que se refiere al uso de los antimicrobianos. Por un lado, tenemos la nueva legislación, que sabéis, y vamos a ver ahora, nos incluye nuevas formas de usar los antibióticos. Y por otro lado, tenemos la estrategia de la granja a la mesa. En esta estrategia se dice que hay que reducir un 50% de las ventas de antimicrobianos en relación con el valor de ventas que teníamos en el año 2017, teniendo en cuenta el informe SBAC, que sabéis que es el informe que se publica todos los años con las ventas que tenemos cada uno de los países, bueno, antes del 2030. ¿Por qué el 50%? Pues sinceramente no tiene ninguna base científica, no estudiaron el impacto que podía tener esta reducción y bueno, lo que hicieron es coger este número en relación con lo que ellos calcularon que debería de ser la disminución. Y como comprenderéis, lo que hay que hacer ahora es ver, porque no todo el mundo podemos reducir lo mismo, ni todo el mundo tenemos que reducir lo mismo, y va a venir muy determinado por los esfuerzos que ya hemos hecho. Bueno, la nueva legislación, como sabéis, hay dos reales decretos que la desarrolla. Uno se aprobó en diciembre, el otro estará en periodo de consulta y se va a aprobar próximamente. Bueno, ¿cuáles son los cambios más importantes que ha traído esta nueva legislación? Pues en primer lugar, antimicrobianos. Hasta ahora, siempre que hablábamos del uso de este tipo de productos, nos referíamos única y exclusivamente a los antibióticos. Pero a partir de esta legislación, todo aplica al grupo de los antimicrobianos. Es decir, ya no solo hablamos de antibióticos, sino que también hablamos de protozoarios, antifúngicos, antivirales. Es decir, estamos también hablando de todos los coccidiósicos, todos los tratamientos para la criptosporidiosis, etc. Ya hablamos de un grupo mucho más amplio y tenemos que tener muy claro que las normas que incluye esta legislación afectan a todos estos grupos y no solo a los antibióticos. ¿Y cuáles son estas normas? Pues mirad, en principio, por ejemplo, el que hay una lista de antimicrobianos que solo se puede usar ya para tratamiento de infecciones en humana. Queda prohibido su uso en veterinaria. Y luego esta misma lista pues, se desarrollará, la estamos desarrollando ahora, para que no se puedan usar en cascada. Es decir, aunque se puede usar en veterinaria, no se pueden usar en prescripción excepcional. Solo se van a poder usar tal y como dice su ficha técnica. Pues bien, esta lista, como veis, se acaba de aprobar. El 19 de julio ha salido el reglamento y bueno, la verdad es que es una lista muy pragmática y todos los principios activos que incluye aquí y que quedan reservados para uso en humana, ninguno de ellos está comercializado para veterinaria. Es decir, solo se ha restringido todas aquellas moléculas que solo se pueden usar en salud humana y que solo están comercializadas para salud humana, tanto en antibióticos como en antivirales. Antiprotozoarios sí que hay uno que se ha prohibido, que sí que era común el uso en humana y en veterinaria, pero realmente no era esencial en veterinaria porque tenemos otras muchas alternativas. ¿Qué es otra de las cosas que se nos incluye en esta legislación? Pues se nos incluyen nuevas definiciones. Por ejemplo, antes hablábamos de prevención, tenemos que prevenir, vamos a prevenir. Bueno, no se define ya prevención, sino profilaxis. ¿Y qué nos dice? Nos dice que la profilaxis es cuando hacemos un tratamiento a los animales antes de que presenten síntomas clínicos de la enfermedad. Y además nos dice que nos incluye una serie de principios que tenemos que tener en cuenta cuando usamos los antimicrobianos en profilaxis. Y dice, de momento está prohibido usarlo en pienso. O sea, queda terminantemente prohibido usar un antimicrobiano en pienso para profilaxis. Además, si es un antibiótico, solo lo podemos usar en animales de forma individual. Y si es alguno del otro grupo, lo podemos usar en un número restringido de animales. Y solo en el caso de que se pueda justificar que el riesgo de que aparezca la enfermedad si no lo usamos en profilaxis es muy alto. Bueno, pues para que todos tengamos más o menos el mismo entendimiento de lo que significa esto, se ha publicado un documento en la Unión Europea en el que en principio lo que hacemos es interpretar esta forma de usar los antimicrobianos. Entonces, la interpretación, como podéis comprender, si la hacemos estrictamente, es decir,
administrar un medicamento antes de que estén instaurados los signos clínicos de la enfermedad. Todas aquellas enfermedades que son subclínicas, por ejemplo, mastitis subclínicas, pues pasarían a ser profilaxis. Y esto nos genera, la verdad, un problema importante. Por tanto, hemos interpretado esta definición en el sentido de que profilaxis es única y exclusivamente cuando tenemos un animal sano que no tenga enfermedad y que no tenga signos clínicos, pero la enfermedad, aunque no tenga signos clínicos, puede estar allí y y tiene que estar diagnosticada para que hagamos un tratamiento y no una profilaxis. En cuanto a la administración de animales individuales o de número restringido de animales, bueno, pues esto entra, el papel del veterinario es fundamental porque es el que tiene que decidir qué animal individual o qué va a ser un número restringido de animales, teniendo en cuenta que esos animales o ese animal individual tiene el mismo factor de riesgos. Con lo cual, aquí entra de lleno el papel del veterinario, que adquiere, yo creo que mucha responsabilidad con esta nueva legislación, y es él el que va a decir, por ejemplo, en un número restringido de animales, bueno, pues todos estos animales, por ejemplo, todos los animales que han nacido a la vez, vamos a tratar todos porque el factor de riesgo es el mismo, o animales que están sometidos al mismo factor de riesgo, pues yo que sé, en un destete, etc. Pero es el veterinario al final el que tiene esa decisión. Y como sabéis, hay que justificar que el riesgo de infección sea muy, muy alto. Bueno, pues volvemos al veterinario. Eso se justifica teniendo en cuenta una serie de factores, como es el ciclo per se de la enfermedad, cómo se distribuye la enfermedad, qué capacidad tiene de transmitirse de un animal a otro, de afectar a todo el grupo de animales que están juntos, etcétera. Teniendo en cuenta esto, bueno, pues se tiene que determinar que hay riesgo de infección y que además las consecuencias, si esta infección llega a producirse, son muy graves, tanto en relación con la morbilidad como por la mortalidad que pueden tener esos animales. Por tanto, a partir de ahora tenemos que tener muy claro que cuando hagamos lo que antes denominábamos prevención y ahora denominamos profilaxis, es el veterinario en el que en el conocimiento de la situación de una granja específica, en el conocimiento del historial de enfermedades que ha tenido esa granja y que ese historial de enfermedades tiene un elevado riesgo y unas consecuencias importantes para los animales, puede prescribir el usar un antimicrobiano en profilaxis. Pero recordemos, solo a un animal, o sea, animales de forma individual si es antibiótico o animales en un número reducido si son algunos de los otros antimicrobianos. Por tanto, aquí el veterinario tiene una labor fundamental en la que él, por un lado, asume la responsabilidad de esta prescripción y, por otro lado, tiene que dar instrucciones claras para saber que se usa de la manera adecuada y de la forma correspondiente. Por tanto, se tiene que seguir siempre aquello que se dice en el sumario de características y desde luego el tiempo de administración para profilaxis tiene que ser el mínimo posible y aquel indispensable para cubrir el riesgo de la enfermedad. ¿Qué problemas específicos hemos detectado en relación con esta nueva definición de profilaxis? Pues, por ejemplo, el tratamiento de las coccidiosis. El tratamiento de la coccidiosis es un tratamiento que se hace en prevención y se trata a todos los animales de la granja. Bueno, pues ya no se puede hacer así. Entonces tenemos que ver, y lo estamos haciendo en el marco del plan, qué criterios tenemos que emplear para iniciar o para justificar un tratamiento de coccidiosis en profilaxis. Secado selectivo. El secado ya no se puede realizar en forma de sábana o en forma general. Tienes que hacerlo con una valoración individual y justificando su uso. Los programas de erradicación de enfermedades, pues ya no se puede usar el antibiótico de una forma profiláctica sin ninguna justificación mayor. Por tanto el papel del veterinario como el papel del ganadero son muy importantes aquí y los dos tienen que tener que asumir su parte de responsabilidad en lo que atañe a lo que significa iniciar un tratamiento antimicrobiano en profilaxis. Otra definición es la metafilaxis. Cuando usamos metafilaxis, lo que estamos haciendo es, tenemos un grupo de animales, un grupo que ya está enfermo con síntomas clínicos y otro grupo de animales que están en contacto con los enfermos, pero que aún no han manifestado signos clínicos de la enfermedad.
Bueno, pues lo que nos dice en la metafilaxis es que el uso de metafilaxis se tiene que hacer de una forma excepcional. No puede ser un uso sistemático de metafilaxis. Por ejemplo, vienen animales y llegan al cebo y de forma sistemática, yo conforme lleguen esos animales aplico un antimicrobiano en forma metafiláctica. Bueno, pues eso la nueva legislación ya no lo permite. Entonces hay que ver cómo encajar esos riesgos de que lleguen los animales con el que no se pueda usar la metafilaxis de forma sistémica. Es importante, es necesario, de hecho, que parte de los animales estén enfermos. Y dice una cosa que dice, además, no pueden existir alternativas apropiadas disponibles. ¿Y a qué se está refiriendo con esto? Bueno, pues se está refiriendo a muchas cosas, pero fundamentalmente se está refiriendo a una estrategia vacunal. Es decir, si hay una vacuna disponible, esos animales tienen que vacunarse frente a esa enfermedad antes de hacer una metafilaxia. Pero no vacunar y luego hacer la metafilaxia. No, vacunar para evitar hacer la metafilaxia. En cualquier caso, lo que nos dice es que cada Estado miembro va a tener que desarrollar, identificar en qué momento se usan más para cada producción la metafilaxia e indicar qué potenciales alternativas se tienen disponibles para evitar ese uso de metafilaxis. Y bueno, pues para complicar un poco más la cosa, en la nueva legislación ya no permite que usemos los medicamentos fuera de lo que nos indica el prospecto, fuera de lo que nos indica la información del producto. Es decir, si no está esa enfermedad incluida, aunque esté registrado el medicamento para esa especie, ya no lo vamos a poder usar para otra indicación o en otras dosis si no está incluido en la información del producto. Y solo lo vamos a poder hacer haciendo uso de la prescripción excepcional. Pero la prescripción excepcional, como todos sabemos, no se puede hacer de forma injustificada. Tenemos que decir que no tenemos un medicamento para esa especie, para esa indicación, y por tanto vamos a usar otro. O bien, si no tenemos en veterinaria, pues podemos usar uno que esté registrado en humana. Y si no tenemos ningún medicamento, ni en veterinaria, ni en humana, ni en otro Estado miembro, pues lo que hacemos es una fabricación extemporánea. ¿Qué significa esto? Pues significa que solo en este caso, por ejemplo, se pueden usar las autovacunas y en ningún otro. Para que podamos hacer una autovacuna, cumpliendo, por ejemplo, por supuesto, todas las exigencias que están incluidas para las autovacunas, solo se puede hacer en aquel caso en que no tengamos ninguna alternativa previo a su uso. Bueno, pues como sabéis, nosotros tenemos un Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos que iniciamos en el año 2014 y que desde entonces, bueno, pues estamos trabajando, intentando trabajar de forma paralela con todos los sectores, bueno, pues para conseguir un buen uso de los antibióticos, para conseguir cambiar actitudes y para conseguir, bueno, pues que todo esto nos lleve a una reducción del uso y por tanto que podamos preservar aquellos que ya tenemos que puedan seguir funcionando. En el plan participamos, como veis, muchos ministerios, todas las comunidades autónomas, más de 70 entidades y más de 300 expertos, y siempre hemos trabajado en 6 líneas estratégicas desde el principio hasta ahora, que son líneas estratégicas que nos mandan desde un plan de acción global que se aprobó en la OMS. Bueno, pues este mes de julio hemos adoptado el tercer Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos. Este tercer Plan Nacional hemos tenido en cuenta todos estos retos que os he contado, todo lo que se incluye en la nueva legislación para usar los antimicrobianos y a su vez el reto que nos marca ese descenso del 50% que está marcado de las ventas de aquí al 2030. Por tanto, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues lo que hemos hecho es mirar dónde estamos de forma global y por sectores. Entonces, de forma global tenemos datos de los laboratorios, de ventas de los laboratorios y bueno, realmente desde el año 2014 hasta la actualidad hemos disminuido muchísimo lo que son las ventas de antimicrobianos. Por otro lado, tenemos ventas de dispensación de medicamentos con prescripción, que nos da el uso de los medicamentos, y bueno, pues este descenso también ha sido muy importante, como podéis ver aquí,
desde el año 2014 que empezamos a coger los datos. Esto nos ha hecho que pasásemos del primer puesto que ocupábamos en Europa en el año 2014, que estábamos por aquí, al que ocupamos en la actualidad, que como veis, bueno, pues ya estamos más en la media de lo que se consume en otros países de la Unión Europea. Y esto ha sido un caso muy significativo en determinados consumos, como por ejemplo puede ser el de la colistina, donde hemos pasado de ser los primeros consumidores a estar ahora por debajo del resto de los países de Europa. Bueno, pues esto cuando se empieza una nueva estrategia lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que no partimos de cero, que partimos de muchos esfuerzos que ya hemos hecho y que por supuesto hay que planteárselos antes de decir tenemos que hacer una reducción global, que la tenemos que seguir haciendo, por supuesto, y que se exigen más esfuerzos, pero tenemos que ver eso, qué hemos hecho hasta ahora y qué nos quedaría un poco por hacer. Por poneros un ejemplo, otra fuente de datos que tenemos son los programas Reduce, concretamente, por ejemplo, el programa Reduce de ovino y caprino, de carne, que fue uno de los que ya empezamos hace tiempo, y en el que se propusieron, bueno, pues como veis, una disminución del uso de premezclas medicamentosas con un 10% en el primer año, en el segundo un 20% y en el tercero un 30%, donde nos llevaría a una reducción total del 60%. Bueno, pues estos son los datos que tenemos. Son datos estimados, pero desde el año 2015, que empezamos con el programa, como podéis ver, tuvimos un repunte en el año 2016, pero luego estos datos, estos consumos en premezclas medicamentosas han bajado hasta que actualmente nos encontramos en torno a los 12 miligramos por PCUs. Probablemente este dato sea un poco más elevado porque, como sabéis, las prescripciones excepcionales de momento en estos datos que recogíamos hasta ahora no las teníamos contabilizadas, con lo cual hay muchas prescripciones que van a ovino y caprino y que no se les contabilizan, pero bueno, nos da una idea en cualquier caso de que el sector ha hecho un gran esfuerzo y que hemos disminuido bastante. Bueno, este esfuerzo, no os voy a poner muchos más diagramas, pero este esfuerzo lo han hecho todos los sectores y lo que hemos hecho es estudiar sector por sector, un poco viendo dónde estábamos y viendo dónde estamos ahora. Y en este sentido lo hemos tenido en cuenta para el nuevo plan, en el que hemos hecho 3 grandes grupos, uno que es el de mejorar la disponibilidad de medicamentos y alternativas, otro que es seguir con la vigilancia del consumo y otro que es seguir con la vigilancia de resistencias. Y estos grupos van a alimentar a los grupos Reduce con los que vamos a continuar. ¿Por qué? Porque ahora planteamos los grupos Reduce como una estrategia global para conseguir un buen uso de los antibióticos. Pero en esta estrategia global partimos de tener en cuenta los datos de consumo y de resistencias para cada sector. Teniendo en cuenta estos datos de consumo y de resistencias, vamos a sacar mucha información en cuáles son los retos específicos que tiene el sector. Es decir, porcino, por ejemplo, tiene un problema con las estreptococias y entonces es un reto que tiene el sector, consume mucho antibiótico para esto, vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Ovino tiene mucho consumo en la entrada de cebos, porque tienen mucho problema de enfermedad por los distintos orígenes. Vamos a ver cómo podemos, y por tanto el consumo muy elevado se da en este punto, vamos a ver cómo podemos trabajar aquí para conseguir una disminución. Es decir, el reto específico, pero también vamos a hacer un estudio del impacto que la reducción han tenido en los sectores, es decir, a partir de qué momento ya no vamos a poder reducir más, porque claro, nosotros ha llegado un momento en que hemos conseguido grandes reducciones, pero por supuesto la reducción cada vez va a ser menor, porque llegará un momento en que ya no podamos disminuir más sin que esa reducción no tenga un impacto negativo sobre los animales, un impacto en la mortalidad de los animales y en el bienestar animal. Y esto hay que evaluarlo también. Bueno, pues con todos estos datos también lo vamos a evaluar para cada sector. Y teniendo en cuenta esto, vamos a implementar medidas orientadas a cada sector. Luego vamos a tratar de hacer una formación y una comunicación específica, bueno, pues para que cada sector pueda afrontar los problemas a los que se encuentra de la forma más sencilla posible. Por tanto, la vigilancia de consumo, vamos a seguir vigilando el consumo. Hay 2 vigilancias de consumo. Nosotros lo vigilamos en global, es decir, nosotros tenemos
datos de ventas de todos los sectores y luego tenemos datos de dispensación con prescripción para cada uno de los sectores. Pero nosotros no vamos a ver qué se consume en cada granja. Nosotros vamos a ver qué se consume globalmente en cada sector. El consumo en cada granja se vigila por Pressvet, como bien sabéis, se vigila a través de este sistema y se acaba de inaugurar el módulo, por ejemplo, acceso a los ganaderos, en lo que cada uno de los ganaderos puede acceder a su módulo y ver en qué consumo está y en qué situación está. Yo creo que esto va a ser muy bueno y es una herramienta muy buena porque va a dar mucha información, primero, para que cada uno conozca dónde está y para que cada uno pueda poner medidas para corregir ese consumo si es que son necesarias. Luego también vamos a vigilar las resistencias. Para ello hemos creado un proyecto de vigilancia de resistencias. Este proyecto nos va a dar mucha información, no solo a nosotros, sino que también la va a dar al veterinario de campo, que puede usar estos datos para hacer una prescripción basada en datos reales de resistencia. Y por tanto, su prescripción va a ser mucho más orientada y mucho más adecuada. Y por último, y para facilitar también estas prescripciones, hemos desarrollado una guía terapéutica de veterinaria que se puede descargar como en el teléfono. Es una app que te descargas y en la cual de una forma muy sencilla puedes hacer una consulta por indicación terapéutica, por búsqueda avanzada por microorganismo patógeno, en la cual tú lo que haces es pones tus criterios y aquí te va a dar la mejor herramienta terapéutica, es decir, el mejor medicamento que se pueda usar en ese momento para el tratamiento de esa enfermedad, teniendo en cuenta los criterios de uso prudente. Por tanto, el veterinario va a poder hacer una prescripción, digamos, como con mucho más orientada y con mucha más seguridad que si careciera de todas estas informaciones. Y por último, el tercer grupo que os acordabais eran tres grandes grupos, pues el tercer grupo, que es el de mejorar la disponibilidad de medicamentos veterinarios y alternativas, es un grupo en el que participan representantes de la industria farmacéutica y hemos hecho un grupo conjunto con España, Francia y Portugal. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a identificar aquellas especies o aquellas indicaciones para las que no existe ningún medicamento. Es decir, como bien sabéis, hay grandes sectores, como puede ser el de ovino y caprino, que tienen muy pocos medicamentos, acuicultura tiene muy pocos medicamentos, etc. Bueno, pues vamos a identificar qué indicaciones o qué especies son las que tienen estos vacíos terapéuticos y vamos a trabajar conjuntamente junto con Francia y con Portugal y con la industria farmacéutica para ver cómo podemos o bien desarrollar o bien registrar esos nuevos medicamentos. Vamos a fomentar sobre todo el desarrollo de nuevas vacunas para poder tener vacunas y así evitar el uso de antimicrobianos, o bien fomentar alternativas al uso de medicamentos antimicrobianos. También el poder dar recomendaciones de otro tipo, como son la mejora en el manejo, la mejora en la nutrición, la mejora en las condiciones, etcétera, pero también, bueno, pues fomentar nuevos medicamentos que actualmente están en desarrollo que van a servir de alternativa a los antimicrobianos y también nuevos métodos de diagnóstico que nos van a orientar mucho más en todo lo que se refiere a hacer una prescripción más dirigida y por tanto el tener un uso mucho más óptimo de los antimicrobianos que tenemos hasta ahora. Por tanto, a partir de ahora, ¿qué nos queda? Bueno, pues nos queda un horizonte que tiene muchos retos, sin dudarlo, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, no partimos de cero, hemos hecho mucho, todo eso que hemos hecho lo tenemos que tener en cuenta para luego que cada sector tenga muy claro el decir, bueno, pues yo tengo que hacer un mayor esfuerzo, yo tengo que hacer un esfuerzo menor porque ya llevo mucho recorrido. En paralelo, a través de Pressvet vais a conocer cada uno el consumo que se tiene y de qué, y yo creo que eso también va a ayudar mucho en corregir fallos que se tengan, problemas sanitarios que se tengan y tener medidas orientadas que, bueno, pues nos lleven a todos trabajando en conjunto a tener un buen uso de antimicrobianos y sobre todo asegurar que los antimicrobianos siguen funcionando en el tiempo. Así que muchísimas gracias. No quería extenderme más
porque creo que es mejor el dejar tiempo para si hay dudas, si hay algún comentario o algún coloquio que queráis desarrollar, bueno, pues que podamos tener tiempo para ello. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Cristina, porque desde luego ha sido bien resumido, conciso, al grano y has tocado temas que yo personalmente no conocía de todos esos grupos de trabajo que se están haciendo. Y sí que conocía, fíjate, y es lo que me llamó la atención en su momento, hace como, bueno, ponía el 2019, si no me acuerdo, el estudio del SBAC, ¿no? Del consumo de antibióticos que se criticó bastante a España porque tenía un consumo muy elevado, etcétera. Y me ha sorprendido gratamente el haber visto esa reducción, que ya no somos cabeza de cartel, sino que estamos a la cola, ¿no? Y bueno, es la realidad y lo que nos hace ver que efectivamente este sector sabe adaptarse a las necesidades y cuando le tiran de las orejas, por decirlo de alguna manera, responde, ¿no? Yo ahí en mi etapa anterior estuve trabajando bastante con tema de porcino y claro, ahí tenían bastantes problemas con el tema de la colistina, por ejemplo, que utilizaban y demás. El óxido de zinc, que ahora se ha prohibido, ¿no? Ahora utilizarlo en piensos de primeras edades y demás. Entonces, yo sé que son retos a los que se tiene que enfrentar el sector y que son complicados. ¿Cómo, cómo se ha conseguido esa reducción sin que haya habido una bajada en la productividad o en la producción a nivel animal? ¿Tenéis algún dato de, ese, de cómo se ha llevado a cabo y qué estamentos han participado, qué entidades, empresas o cómo se ha gestionado para que en tan pocos años, porque realmente 3, 4 años es muy poco tiempo, se haya reducido tantísimo este consumo? Sí, sí, sí que tenemos datos y además tenemos datos del impacto que ha tenido en muchos de los sectores. A ver, esto, el primer éxito fue que son planes voluntarios. Nosotros le empezamos a proponer primero al sector porcino por la colistina, que voluntariamente tenían que reducir el uso de colistina, pero que ellos supieran o voluntariamente quisieran hacerlo. Como ese primer plan Reduce Colistina fue un éxito, porque actualmente estamos prácticamente en cero en uso de colistina, bueno, pues lo aplicamos a otros sectores. ¿Por qué creo yo que es un éxito? Primero, porque era voluntario. Segundo, porque cada sector se lo ponía a su medida. Sabía dónde tenía el problema, qué podía hacer y con esas posibilidades se establecía el sector su propio reto. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, vino y caprino, vamos a disminuir premezclas medicamentosas. Ovino, voy a disminuir la colistina y ahora están en la disminución total, etcétera. Cada uno se lo puso, se hizo un traje a su medida, por decirlo de alguna forma. Entonces yo creo que eso nos ha traído bastante éxito y luego al ser voluntario le ha dado un valor añadido, de tal forma que en Europa somos referente. Sin ir más lejos, esta mañana, por ejemplo, hemos tenido una reunión con Chipre, que la primera pregunta que nos han hecho es ¿cómo lo habéis conseguido? Nos habéis dejado allí solos en la soledad de los primeros y queremos saber cómo lo habéis conseguido, cómo habéis podido hacer eso, ¿sabes? Y bueno, pues cuando se lo decíamos, realmente sí que se sorprendían bastante de que fuese voluntario y que los sectores estén involucrados todos. Si no están todos involucrados, no podemos hacerlo. Todas las empresas, ganaderos, veterinarios, cooperativas, todos los que en cada sector nos han identificado. Y luego el impacto. Pues ha sido muy variado. Retirar la colistina en porcino tuvo un impacto prácticamente cero. No se enteraron, se dieron cuenta que no la tenían que usar, no era necesaria. Retirar o disminuir, por ejemplo, el uso de antibióticos en ovino y caprino ha tenido un gran impacto. Ha aumentado las muertes, han aumentado las pérdidas y por tanto, bueno, pues el impacto es diferente, depende digamos, de la profesionalización del sector que se tenga. Pues fíjate, sí recuerdo además lo de Chipre, porque además Chipre despuntaba, ¿no? Era el número uno, si no recuerdo mal, o estaba muy cerca de eso. También había el cálculo que se hacía, ¿no? En función de los miligramos por unidad de, no sé PCV, si era sí. de carne o No, exacto. es PCV, es la masa que es susceptible de ser tratada, en una palabra.
el número de animales que tenemos cada uno en nuestro Estado miembro. Claro, exacto. Entonces, bueno, pues me parece muy interesante que haya otros estados, como puede ser Chipre, que se estén interesando en cómo lo hemos conseguido, porque efectivamente yo creo que no, vamos, estos datos no los conocía y me ha sorprendido gratamente. Por lo tanto, bueno, pues hay que dar la enhorabuena a todo el mundo, a todo el sector, porque realmente tal y como estamos ahora en esta situación en la que nos están atacando por bastantes frentes. Oye, pues aquí tenemos unos datos, además robustos, de que para nada es lo que dicen, ¿no? Por lo tanto, la verdad es que me alegro mucho de tener estos datos y de conocerlos. Hemos recibido una pregunta por parte de un oyente que dice que cuáles son los principales problemas con los antibióticos en las granjas de vacuno de leche. Sí, vamos a ver, tanto vacuno de leche como ovino y caprino de leche en cantidad no contribuyen mucho al consumo total. El problema que tienen es qué tipo de antimicrobianos, sobre todo qué tipo de antibióticos consumen, porque sobre todo consumen quinolonas y cefalosporinas de tercera y cuarta generación, que son críticos, que tienen una vigilancia especial y que son, digamos, de segunda elección y nunca se puede tratar de primera elección y tienen que quedar reservados para cuando no hay más remedio que usarlos. Entonces, ese es el principal problema que tienen. ¿Qué hemos hecho con vacuno de leche y estamos haciendo con ovino y caprino? Bueno, pues asociar más el plan, más que a reduce antibióticos, mejora de las prácticas. Una de ellas, pues es el famoso secado en sábana, que ya no se puede hacer con la nueva legislación. Bueno, pues el trabajar con el sector para que implemente pues, un secado selectivo solo cuando sea necesario, solo cuando realmente existe infección, etcétera. Es decir, con el sector de vacuno de leche y de ovino y caprino de leche trabajamos más en mejorar prácticas que en disminuir antibióticos, porque al final la mejora de esas prácticas te lleva irremediablemente a la disminución del uso de antimicrobianos. Ujú. Perfecto. Yo sí tenía una pregunta, bueno, una reflexión más bien, porque cada vez escuchamos más lo de la resistencia a antibióticos, antimicrobianos y cuáles son los efectos, ¿no? De que hay las superbacterias que ya no se pueden tratar. Entonces, de ahí viene todo este plan, ¿no? De prevención, de uso, de racionalización del uso de antibióticos. Realmente, ¿cómo ha ido esa cinética? O sea, sigue siendo, ¿sigue en aumento o hay, se ve que se está estancando ese número de superbacterias de las que se hablan? A ver, eso es muy complicado establecerlo en números absolutos. Lo que está muy claro y demostrado, primero, que las bacterias no entienden de barreras. Te afecta a un ser humano, a un animal, pasan por el medio ambiente, no entienden de barreras. Y segundo, que cuanto más las presionemos usando el antibiótico, más número de resistencias van a desarrollar y por tanto van a transmitir muchas más resistencias entre todas y vamos a tener un mayor problema. Entonces, dicho esto, lo que está claro es que disminuir o hacer un buen uso de antibióticos te genera una disminución de un problema de resistencia. Lo que pasa es que no, puede ser, no es un factor directo. Yo no uso amoxicilina con ácido clavulánico, ya no hay resistencias al ácido. No, no. Realmente tú disminuyes el problema, pero es un problema que siempre va a existir, porque tenemos también resistencias de forma natural y siempre va a existir. Digamos que vamos a mejorar el problema. Nunca lo vamos a evitar del todo, pero lo vamos a mejorar. Y en eso estamos todos, porque luego, de lo que respecta a salud humana, tomamos un antibiótico que nos había sobrado de otra cosa, pues ahora me lo voy a tomar, que la otra vez me vino muy bien, o dejamos de tomarlo a mitad del tratamiento porque ya me encuentro bien y así tomo menos medicamento, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, durante años la culpa se ha echado a veterinaria. Ahora está muy claro que no. Veterinaria tenemos nuestra parte de culpa, salud humana tiene su parte de culpa, agricultura con los cultivos tiene su parte de culpa, etcétera. Todos tenemos ahí nuestra parcelita de culpa. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que solo en España, de muertes directas, muere más de 4.000 personas al año ya porque no las cura la enfermedad infecciosa. Si vemos, lo comparamos con las muertes que tenemos en tráfico,
que nos parecen aberrantes, son 1000 y pico. Y aquí tenemos 4000. ¿Sabes? Y la gente no es muy consciente de esto. Ese es el problema, que aún la gente no es muy consciente de esto. Perdón, que estaba silenciado. Sí, desde luego. Desde luego que me parece que hay que concienciar porque efectivamente son números que nos parecen baladí a lo mejor, pero que los comparas efectivamente con las muertes de tráfico y es que es casi 4 veces, ¿no? O 4 veces en las muertes de tráfico, por lo tanto hay que tenerlo en consideración. Sí, 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 sin dudarlo. Desde luego, desde luego. Y de estos cambios legislativos, ¿cuándo crees que se podría usar una autovacuna a nivel general? A ver, las autovacunas por definición nunca se pueden usar a nivel general, nunca. Una autovacuna solo se puede usar cuando no tenemos una vacuna frente a esa enfermedad, concretamente, no la tenemos ni aquí ni en toda la Unión Europea, en ningún Estado miembro de la Unión Europea, y solo se puede usar en el grupo de animales, aquellos donde hemos tomado la muestra que nos ha servido para desarrollar la autovacuna, y solo para ese caso. Es decir, la autovacuna es una cosa muy concreta que se usa para un grupo de animales muy concreto y en un espacio temporal finito. Es decir, he tomado la muestra, he hecho la autovacuna, la pongo y ya se ha terminado. Por tanto, es una herramienta que es buena, bien usada, pero que no se puede generalizar. Tú no puedes usar una autovacuna siempre para animales que están en una granja y en otra y en el tiempo, alargarla en el tiempo, porque eso está prohibido y bueno, lleva sus consecuencias. Ya. Eh, Hablando del tema de las vacunas una temática que es bastante recurrente, por lo menos a nivel del ganado en extensivo, es el tema de la tuberculosis. ¿Hay algún remedio, hay algún método, hay alguna vacuna, hay algo que o se está avanzando en algún remedio que pueda frenar la propagación de la tuberculosis, que sabemos que el factor mayoritario suelen ser los animales salvajes? Pero ¿habría alguna forma de frenar la tuberculosis y de evitar que haya tantos sacrificios que luego se ve que en el matadero, pues bueno, no están afectados o no tienen los órganos afectados como tal, pero ha dado reacción a la prueba de tuberculosis? ¿Cómo está ese tema? O si lo lleváis, ¿eh? No, Sí, a ver, son dos cosas diferentes. Una cosa es el decir cómo evitamos que se propague la enfermedad, que como siempre, medidas de bioseguridad, no tenemos otra. Ahí tenemos que poner medidas de bioseguridad y efectivamente, porque la mayoría de la tuberculosis te la transmiten pues eso, animales que están en el campo, jabalíes, etcétera, y te la meten en granja. Por tanto, cuanto mejores medidas de bioseguridad tengamos, más protegidos vamos a estar. Y otra cosa es lo de no sacrificar a todos los animales, sino solo a aquellos que estén enfermos. Bueno, el problema es que actualmente todavía no tenemos un kit de diagnóstico, se está desarrollando, pero no tenemos un kit de diagnóstico que nos distinga cuando el animal tiene la enfermedad natural, ha desarrollado, cuando no la tiene, sino que por medio de una vacuna se le podría inducir inmunidad y no nos permite diferenciarlo. El día que podamos diferenciarlo, podemos usar una vacuna de tuberculosis, porque ya sabrás qué animal está protegido por la vacuna y qué animal ha adquirido la enfermedad de forma natural. Pero en tanto en cuanto no sea así, no se puede dejar de hacer, sobre todo teniendo en cuenta que en la parte de salud humana hemos pasado de que era un problema controlado más o menos a que ahora es un problema disparado. O sea, existen unos índices de tuberculosis altísimos, altísimos. Y hay zonas endémicas, por ejemplo, en África, donde tienes a más del 80% de la población con un contagio con tal y con las principales resistencias a los antibióticos. Ya prácticamente ningún antibiótico funciona. Así que como todo está entrelazado, pues pensando en todos estos, de momento tenemos que seguir con el mismo método de control. no hay fecha, ¿no? De ese nuevo kit del que estás hablando. No, no, Vale. está bastante avanzado, pero es que estos kits, quiero decir que de lo que hagas en una población pequeña, luego cuando sales al campo, con todas las condiciones de campo, hay veces que te cambia mucho, mucho la cosa. Vale. Bueno, pues esperemos que llegue lo antes posible Sí. para afinar más esa determinación.
Yo veo que no tenemos más preguntas. Yo te haría solo la última para no alargar mucho este encuentro. Es cómo se podrían utilizar o usar los datos del mapa epidemiológico para justificar una prescripción. Bueno, el mapa epidemiológico nos va a dar muchísima información porque ahí sí que se ve directamente en la granja, se ve más rápidamente si tú disminuyes el uso de antibióticos, cómo disminuyen las resistencias que tienes en granja. Eso sí que se ve más fácil, con lo cual nos va a dar mucha información a nivel de granja, con cuantos más datos tengas de tu granja mejor, pero a su vez también nos va a dar mucha información para el veterinario prescriptor en la zona donde esté. Entonces, si el veterinario prescriptor sabe que, por ejemplo, está recetando en Toledo y sabe que en la zona de Toledo hay un problema de resistencias de un microorganismo concreto frente a un antibiótico, que ese dato se lo da al mapa epidemiológico, que va a recetar el otro, que sabe que la mayoría de los que se han aislado en su zona, ese tratamiento ha sido el adecuado. Por tanto, se puede usar, lo vamos a usar para muchas cosas. Yo creo que es una información vital que vamos a tener y luego además creo que en un futuro va a ser una información que nos va a venir muy bien para apoyar más el esfuerzo que ha hecho el sector. Es decir, mirar este nivel de resistencias, lo hemos disminuido, lo estamos controlando, lo estamos llevando con todos estos datos que vamos a tener. De la aplicación que has comentado que hay para conocer qué tratamiento es el más adecuado en función de la patología que puedes tener, ¿eso es para uso veterinario o también es para uso general del ganadero porque pueda saber qué es lo qué es lo que se le podría o por dónde podría avanzar? Eso sería Porque el veterinario, ¿no? ganadero no prescribe y, Ya, por eso, pero esa guía va destinada, o sea, va indicada para un prescriptor. para un Entonces prescriptor. es para el veterinario que prescribe y luego la gente que también la está usando, pero son a nivel de universidades, bueno, pues porque les interesa usarlas con los alumnos y tal, pero esa guía va destinada al veterinario, que es el que prescribe. ¿Y hay alguna guía a nivel informativo para el ganadero o para la sociedad en general? Vamos a ver, la sociedad en general lo que tiene que saber es ser consciente de cuál es el problema, conocer que los antibióticos se tienen que usar bien y, por tanto, que solo se pueden usar según se los prescriba el veterinario y en las condiciones que están prescritas. Más información es como si me dices, bueno, en medicina vamos a ver si yo me puedo prescribir mi propio antibiótico, ¿sabes? Si me dan información para esto, no. El que me lo tiene que prescribir es el médico, que es el que sabe. Yo me limito a ir cuando estoy enferma y que él me lo prescriba. Pues esto es exactamente igual. El que tiene que prescribir es el veterinario. Lo deja meridianamente claro la nueva legislación, que es el que asume la responsabilidad y es el único que lo puede hacer. Bueno, pues yo creo que por mi parte ha quedado claro. No veo ninguna pregunta más por parte de los asistentes. Agradecerte, Cristina, que hayas estado aquí con nosotros. Antes de cerrar, voy a dejar la forma de contacto con la que nos pueden contactar para que si ha quedado algo pendiente o cuando vuelvan a ver este seminario, que se está grabando y lo vamos a subir a nuestra plataforma, a nuestro canal de YouTube de Livestock Genetics from Spain, pues allí quien tenga alguna pregunta o que le surja alguna duda, pues que nos lo haga llegar. Como veis, tenemos la web y tenemos varios perfiles de redes sociales en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Twitter. Y si queréis también enviarnos un correo electrónico, será más que bienvenido. Con esto, agradecerte nuevamente, Cristina, que hayas estado hoy con nosotros. Para mí, de verdad, me quedo con ese cambio que ha hecho España de lo que consumía antes a lo que consume ahora. Y bueno, creo que eso es vital darlo a conocer y que lo sepamos, porque efectivamente yo no era consciente de ello y me alegra. Me alegra porque quiere decir que actuamos rápido, actuamos de manera eficaz y eso también hay que hacérselo saber al comprador extranjero, al ganadero extranjero o al extranjero que quiera comprar animales aquí, que sepa que realmente estamos cumpliendo las normas y que nos estamos adecuando a lo que nos solicitan desde Europa
y que ya no somos los primeros del ranking, sino que estamos muy por debajo y eso es algo que hay que celebrar, desde luego. Así que muchas gracias. Sí que pediré que nos facilites la presentación porque probablemente nos la vayan a pedir y cualquier pregunta que nos hagan, pues os la trasladaremos. Nos la traslada sin ningún problema. Fenómeno. Pues oye, muchísimas Bueno, gracias de nuevo, muchísimas Cristina. gracias a vosotros y nada, que tengáis un buen día. Igualmente. Hasta luego. Gracias a todos por venir.